A ello se suma el potencial demográfico de los judíos ultraortodoxos, ya que son el grupo social que más crece en Israel. Actualmente ellos representan el 13% de la población y se espera que superen el 33% para el 2050. Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Bakari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén. Esta vez vine al barrio, que pasa el micro, ultraortodoxo de Jerusalén llamado Mea Shearim. Mientras recorro las callejuelas, quiero contarles sobre dos fenómenos de Israel, responder a dos preguntas que yo me hice y yo voy a responder. La primera es si Israel es un país laico, si es un país secular. Muchos de ustedes me lo preguntan a diario y yo nunca alcanzo a responderles. Voy a hacer un video sobre el mismo. Y ya que estoy haciendo un video sobre si Israel es un país secular o laico, y ya que estamos entre población ultraortodoxa, vamos a responder a la pregunta: ¿qué importancia tienen los ultraortodoxos de Israel dentro de la nación, dentro del pueblo y dentro de la política especialmente? ¿Qué les parece? ¿Me siguen amigos? Antes de empezar quiero decirle gracias a los que participan en los videos, comentando, compartiendo, dándole me gusta, suscribiéndose al canal y visitando la tienda virtual. Un saludo especial a los amigos de México que me mandan muchísimos mensajes y aprovecho para, ya estamos en Shabbat, desearles a todos Shabbat Shel Shalom. Empecemos. Mientras recorremos estas calles de Mea Shearim, a todos los que alguna vez les gustaría visitar, les recomiendo venir vestidos con ropas humildes, recatadas y no mostrar el celular. Es como si sacaran un arma de fuego y lo digo en serio, de verdad. Ellos no tienen problemas con cámaras de fotos, filmadoras o celulares tontos. Claro, a nadie le gusta que los filmen como si fueran monos de circos, a mí tampoco, pero si lo hacemos como yo, a escondidas o sin molestar, todo bien. Es más, es un paseo súper recomendable. Amigos, pregunté antes si es Israel un estado laico y quiero responder. Les cuento de que el Estado de Israel se ha identificado con el pueblo judío desde su declaración de independencia en 1948 hasta la ley del Estado-Nación del 2018. Esto incluye un claro componente religioso que marca la primacía del judaísmo en todo el país Israel. Y sobre quiénes son los judíos ortodoxos o ultraortodoxos y por qué son tan importantes en Israel, les voy a contar que ese judaísmo se rige por la Torá y se opone al Estado secular israelí. Esa población vive aislada de la sociedad, está exenta del servicio militar obligatorio y es el grupo demográfico que más crece. Su estatus privilegiado ha generado malestar desde siempre, pero se agravó muchísimo más a raíz de la guerra en Gaza en octubre y noviembre del año pasado. Israel no es en la práctica un estado laico y ya se los puedo decir. Aunque no tenemos religión oficial, favorecemos al judaísmo de maneras muy claras. Desde la propia identificación del Estado con el pueblo judío, pasando por el poder del gran rabinato de Israel como autoridad religiosa, hasta las leyes y políticas que promueven y priorizan a este pueblo y a esta religión. En esta última creen 3/4 partes de la población y por todo eso, lejos de funcionar como un Estado laico, Israel opera más bien como un Estado confesional o incluso teocrático. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Les cuento de que en su declaración de independencia el Estado de Israel no establece una religión oficial, pero sí se identifica con el pueblo judío. El documento proclama la igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes, independientemente de su religión, raza o sexo, así como la libertad de religión, conciencia, lengua, educación y cultura. Sin embargo, también empieza afirmando que la tierra de Israel fue la cuna del pueblo judío donde se forjó su identidad religiosa y política, para luego identificar la fundación del Estado con el retorno de los judíos. Por lo tanto, y pese a las divisiones previas entre religiosos y seculares, la declaración vincula la razón de ser del Estado de Israel con la etnia y la religión judía. Esa identificación, les cuento, marcó la preferencia de Israel por el pueblo judío sobre los otros que habitaban en el territorio, aún habitan, lo cual ya nos alejaba y nos aleja hasta ahora de ser un Estado laico, y si me preguntan a mí, estoy completamente de acuerdo con eso.
Hoy en día el país está compuesto por judíos en un 74%, musulmanes 18% y el resto con minorías de cristianos, drusos, otras minorías religiosas, cirquisianos, beduinos, etc. Los judíos a su vez nos dividimos sobre todo entre seculares, presten atención, 58%, religiosos 20% y ortodoxos 11%. Cuando se fundó el Estado ya existía el Gran Rabinato de Israel como máxima autoridad religiosa judía. Este organismo conservó su papel, ganó peso político y añadió la supervisión de las nuevas cortes rabínicas, tribunales, que tienen jurisdicción sobre matrimonios y divorcios, entre otros temas civiles. Los únicos judíos creyentes fuera de esa autoridad son los que vemos acá, los ultraortodoxos, con los que el Estado de Israel históricamente intentó darles beneficios a pesar de que ellos ni siquiera reconocen el Estado como tal. Y quiero aclarar de que las otras religiones también tienen tribunales propios. Es muy importante aclarar esto. Entonces, como vemos, Israel no es un Estado laico, además porque su sistema legislativo cuenta con leyes que discriminan por religión y paso a explicar. La primera es la Ley de Retorno de 1950, que todos conocen. Mediante esta ley, las personas judías, nacidas de madre judía o conversas al judaísmo o descendientes de judíos de hasta tercera generación, tienen derecho a llegar a Israel y recibir la nacionalidad en el mismo momento que pisan la tierra. En el mismo aeropuerto recibirá el documento de identidad y podrá ir a votar. Se complementó esta ley con la Ley de Ciudadanía de 1952, que detalla las condiciones para obtener la ciudadanía israelí. Y otro añadido fue la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel del 23, parte de la histórica expulsión y represión contra el pueblo palestino. Esta ley restringe el derecho a la ciudadanía israelí a los habitantes de la Franja de Gaza y de Judea y Samaria, Cisjordania, casados con ciudadanos israelíes. Y antes de que griten y ladren, les explico. Muchos primos palestinos venían de Gaza, de Judea y Samaria, contraían matrimonios ficticios con árabes que vivían en Israel, no para vivir, no para amarse, no para convivir, no para traer hijos, sino para obtener ese deseado documento azul, el Green Card, que les permitiría trabajar en Israel. Por eso yo estoy completamente de acuerdo con esta ley, sí, discriminatoria. Pero si los judíos no defendemos nuestra mayoría judía aquí, les aseguro de que nadie nos va a defender. En segundo lugar está la Ley del Estado-Nación aprobada en el 2018 durante el gobierno del actual primer ministro, una ley muy polémica. Se trata de una ley fundamental con carácter constitucional, ya que en Israel no tenemos constitución que especifica nuestra naturaleza como el Estado-Nación del pueblo judío. Por lo tanto, solo reconocemos el derecho de autodeterminación nacional a los judíos y anteponemos la naturaleza judía del Estado israelí a su sistema democrático. También oficializa esa ley símbolos como la bandera con una estrella de David en el centro, nada más judío que eso, o el emblema nacional que pasó a ser oficial, que en el centro porta una menorá o un candelabro de 7 brazos. Además, les cuento, en las instituciones de Israel se aplica la halajá, la ley judía, y, por ejemplo, el Estado civil y demás cuestiones familiares de los funcionarios están bajo la autoridad de las cortes rabínicas y además la kashrut, las leyes de alimentación judías, es obligatoria en las instituciones estatales, incluidas las escuelas. Asimismo, en Israel hay ámbitos segregados en la vida pública. Les cuento, la educación, por ejemplo, está dividida de facto en un sistema judío y otro árabe, con el primero mejor financiado y con subvenciones a escuelas religiosas. Los judíos ortodoxos o jaredíes temerosos son aquellos que conforman esta corriente fundamentalista del judaísmo. Ellos son importantes en Israel porque han sido un apoyo clave para distintos gobiernos y tienen cada vez más peso demográfico, y su presencia sirve para que los gobiernos puedan tomar decisiones críticas. Los judíos ortodoxos defienden una interpretación rigorista de la Torá y se rigen por las normas que establecen los textos sagrados del judaísmo. Sin embargo, entre ellos se diferencian en sus orientaciones políticas y estilo de vida de demás religiosos, por ejemplo, con los de gorrita tejida, que ellos además son sionistas.
De hecho, los jaredíes se oponen al sionismo, la ideología y movimiento político que defiende la creación y consolidación del Estado de Israel. Ellos sostienen que Dios destruyó el reino de Israel para castigar a los judíos y solo el Mesías podrá restaurarlo. Por lo tanto, los judíos ortodoxos, jasídicos o ultraortodoxos consideran que cualquier intento de crear un Estado israelí es ilegítimo. Es más, está considerado herejía. Ellos además rechazan que Israel tenga sus propias leyes seculares, ya que para ellos la Torá es la única fuente de legislación. Los judíos ultraortodoxos también desprecian la modernidad occidental, como les dije, de los celulares, viven al margen de la sociedad, como pueden ver, y promueven la separación entre sexos. Los jóvenes no acuden a las escuelas públicas y se dedican a estudiar Torá, mientras que las chicas solo pueden casarse con judíos ortodoxos y destinan su tiempo al trabajo y a tener hijos. Ellos además podemos verlos que se distinguen por sus atuendos. Los hombres portan trajes o túnicas y sombreros, llevan una barba larga y patillas rizadas, y por su parte las mujeres visten con falda hasta los tobillos y manga larga, y al casarse suelen cubrirse su pelo original con pelucas, turbantes, pañuelos o sombreros. No, amigos, no se rapan la cabeza, solo se la cubren. Los primeros antecedentes del judaísmo, les cuento, ultraortodoxo, se remonta a la actual Ucrania durante el siglo XVIII con el hasidismo. Sin embargo, sus orígenes se sitúan en la Alemania del siglo XIX. El judaísmo ortodoxo surgió como reacción a las corrientes racionalistas y liberales que emergieron en Europa con la Ilustración. En concreto, rechazaban la Ascalá, un movimiento intelectual judío que buscaba integrar a sus comunidades en las sociedades europeas y conectaba el judaísmo con el secularismo de los nuevos estados-nación. Por el contrario, los ortodoxos defendían los valores tradicionales judíos y su aislamiento del resto de la sociedad, ya que las comunidades judías habían vivido en barrios segregados desde la Edad Media. El judaísmo ortodoxo se propagó entre las comunidades ashkenazíes de Europa Central y Oriental y su punto cumbre llegó en el 1912 con la fundación en Polonia de Agudat Israel, la primera organización política de judíos ortodoxos. Sin embargo, durante el período de las entreguerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, los ortodoxos se dividieron entre los modernos, que eran más aperturistas, por decirlo de una manera, y buscaban adecuarse a su contexto histórico, y los ultraortodoxos, ortodoxos más conservadores y excluyentes. Las divisiones se acentuaron con la creación del Estado de Israel en 1948 y los mismos ortodoxos modernos abrazaron el sionismo religioso, una ideología que promueve un Estado judío basado en la religión. Pero, por el contrario, los jaredíes pasaron a oponerse al nuevo país. Los ultraortodoxos tampoco son un colectivo homogéneo. Les cuento de que la mayoría aceptó la existencia del Estado israelí tras acordar un status quo privilegiado con el primer ministro de ese día, David Ben Gurión, en 1948. Ben Gurión les concedió la exención del servicio militar obligatorio y además subvenciones para que pudieran dedicarse a estudiar la Torá. Y así es hasta ahora. Desde las décadas siguientes, el aumento demográfico de los jaredíes y su apoyo político han sido claves para formar gobiernos de coalición. Hoy en día, los judíos ortodoxos se concentran en Estados Unidos y en Israel. En este país cuentan con dos partidos más, pero dos principales, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, que respaldan al gobierno de Netanyahu. Sin embargo, también hay minorías como Natura y Carta que viven por aquí, que abogan por desmantelar el Estado hebreo e incluso apoyan la causa palestina. Para terminar, les cuento de que la exención del servicio militar a los judíos ortodoxos ha provocado recelos en la sociedad israelí. No obstante, en el ejército hay un batallón de voluntarios jaredíes, que eso poca gente lo sabe. Les cuento de que el Tribunal Supremo israelí declaró en 1998 que esta medida era discriminatoria, pero se había prolongado hasta el día de hoy. A ello se suma el potencial demográfico de los judíos ultraortodoxos, ya que son el grupo social que más crece en Israel. Actualmente ellos representan el 13% de la población y se espera que superen el 33% para el 2050.
Con todo eso, la guerra en Gaza ha reabierto el debate sobre el reclutamiento de los jaredíes. Les cuento de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, aseguró que es necesario reclutar en toda la sociedad, incluidos los ortodoxos, cuya exención terminó el pasado 1 de abril. Asimismo, el Tribunal Supremo israelí ordenó al Estado suspender la financiación de las escuelas religiosas que ignoren el alistamiento y ha dictaminado este 25 de junio que los jaredíes deben realizar el servicio militar completo. Y como todos saben, los partidos ortodoxos ya amenazaron con retirar su apoyo al gobierno si no se mantenía la exención. Y bueno, en eso estamos. Mi pronóstico, lo van a conseguir. Esta es la situación por el momento, compleja y complicada, como todo lo relacionado con el judaísmo. Y la más fiel prueba de que este no es oficialmente un Estado judío, pero que lo es de que dentro de un par de horas va a comenzar aquí el Shabbat, el día sagrado, el día de reposo, el equivalente al domingo en todos los países cristianos, católicos y musulmanes del mundo. Shabbat Shel Shalom.